Bueno, hoy vamos de atropello en atropello. Ahora nos toca el de las eléctricas. Les voy a contar algo que les va a dejar tiesos. España es el tercer país de Europa que más caro paga en términos de kilovatio hora la electricidad. Pero no es el sitio donde las rentas son más altas, no es donde hay más salarios, ni donde las pensiones son más altas. De manera que nos afecta eso de manera sustantiva, no solo a la competitividad de las empresas, que también, sino al bolsillo de los pensionistas, de los funcionarios, de los desempleados, en fin, y de todos los españoles en su conjunto. El recibo es monumental, es una estafa y un escándalo alucinante. El carbón, los costes de transición a la competencia, pagamos por el contador, pagamos por red eléctrica, pagamos, yo no sé, por las renovables, el invento de Zapatero, pagamos tantas y tantas cosas en ese recibo que parece un abrevadero más que un recibo. ¿Y por qué digo yo que España es muy cara la electricidad? Bueno, porque miren, lo que paga un español por un kilovatio hora es un 25% más de la media europea. Lo que paga un español por un kilovatio hora es un 60% más de lo que paga un francés, el país de al lado. Lo que paga un español por un kilovatio hora es un 47,86% más de lo que paga un finlandés, que es un tío rico comparado con nosotros. ¿Cómo se puede tolerar esto? Bueno, porque el sector eléctrico ha sido siempre muy hábil, ha tenido siempre unos grandes lobbies, ha financiado muchísimas cosas, ha trasladado su sensibilidad a los políticos de este país. Qué bien, qué fino estoy hoy. Y además de trasladar su sensibilidad, se ha garantizado una porrada de millones de beneficios con su actividad en España. Iberdrola, Fenosa y Endesa. Las tres, si hubiera más, serían más. Antes había más. Ahora solo hay esas tres. Pero las tres se ponen de pasta ciegos. Y ustedes, con el recibito, a pagar. Vean. Suena atópico, pero los españoles tendremos desde el 1 de enero otro motivo más para echar chispas. 2013 va a arrancar con una nueva subida del recibo de la luz. Será del 3%, pero se sumará al incremento del casi 60% acumulado desde el año 2006. El precio de la electricidad se compone de dos elementos. Uno, determinado por subasta, y otro, los peajes, que dependen del gobierno. El Ministerio de Industria ha decidido congelar su parte, de manera que la subida del 6% que ha determinado la última subasta se queda en la mitad, la que pagaremos en octubre y que afecta a nada más y nada menos que 20 millones de usuarios. Los españoles somos paganos de un sistema eléctrico que acumula un déficit de 25.000 millones de euros y que este año tenía un límite de 1.500 millones. Será imposible enjugar este déficit sin incrementos del precio de la electricidad, que vienen recogidos en los presupuestos que ha aprobado el gobierno para el año que viene. El departamento dirigido por José Manuel Soria quiere una tarifa progresiva para que paguen más los que más consumen. Habrá subidas adicionales de entre el 1 y el 8%. Es decir, aunque el gobierno insiste en que no modificará la parte del recibo que le corresponde por ley, de facto lo está haciendo para miles o millones de consumidores. Consumidores que también veremos cómo las eléctricas nos recargan el gravamen del 7% sobre sus ingresos que José Manuel Soria ha decidido imponerles también. En definitiva, el gobierno intenta atajar un problema, pero le crea uno adicional al consumidor. Con estas medidas, la luz subirá un 3% más en enero, pero los efectos de sus decretos se verán a partir de abril. Y ahí sí sabremos lo que es echar chispas y tener los bolsillos fundidos. Maestro Eduardo Rodríguez del Val, le ruego unos compases de aquellas noches de blanco satén, porque estoy por proponer una noche de apagón, para que se den cuenta de que estamos a punto de poner pies en pared con esto del recibo eléctrico, que ya está viendo. Fernando Vizcaíno, cuando quiera. Pero ahora que dice usted eso, yo siempre me he preocupado el que por la noche los edificios de oficinas de los centros de las grandes ciudades están todos muy encendidos y yo no he entendido bien el por qué. Y la verdad es que esto tiene un problema tremendo, que es que nos hemos acostumbrado a un mundo de electricidad. Todo funciona por electricidad. En nuestros hogares, en nuestras empresas, absolutamente todos. Aquí sí que somos unos cautivos de las empresas eléctricas que por lo tanto pueden hacer con nosotros lo que queramos, porque si suben la luz no vamos a dejar de usar menos luz, no vamos a dejar de desenchufar el ordenador, no vamos a dejar de ver la televisión, no, es decir, pagaremos más.
porque no sabemos vivir sin electricidad y sin tengo la energía, no lo sensación sabemos. De que algunas de las medidas anunciadas por el ministro Soria eran muy correctas, iban en la buena dirección, y que ha habido, como en lo del ministro Wert, una reculada a los intereses de las compañías eléctricas. Bueno, sí, lo del déficit de tarifa y toda la política eléctrica. Porque Yo he aquí dicho... se puede decidir, por ejemplo, dejar de financiar la minería del carbón, y dejar de que la mezclen con material carbonífero colombiano para dar el tocomocho en las centrales donde lo usan. No, don Javier, se puede hacer una política negocio del que energética. se beneficia un gran amigo de Zapatero, por cierto, by the way, dejar de hacer eso y abaratar un poco el recibo de los pobres. Nucleares que no tenemos, toda la energía alternativa que ya la estamos poniendo en cuestión, se sigue sin tener una política energética. Pero yo iba, eso es evidente, y no lo estará, he dicho que el señor Soria para mí es uno de los fallidos, desgraciadamente, de este gobierno. Pero yo iba más allá, yo iba ya al pobre consumidor, al consumidor de a pie, haciéndome la reflexión de que tenemos tal dependencia de la energía que somos verdaderamente cautivos. Es decir, que por eso lo de las noches de blanco satén o el apagón energético, bueno, pues podemos hacer una propuesta, que alguien desenchufe la radio, el televisor, un ordenador, ponga una vela y coma en una noche romántica con su mujer. Pero no lo vamos a hacer. Algo habrá que hacer, porque esto ya llega a mucha gente que no lo puede ni pagar. Victoria Moravid, ¿por qué no preguntas a los oyentes y espectadores qué opinan sobre esto? Primero vamos a ver cómo la mayoría, el 64% de ustedes, considera completamente inaceptable que el tema de las preferentes se cierre con 12.000 millones de euros de pérdidas para los inversores. Y vamos a seguir ahora hablando de cosas inaceptables y les queremos preguntar si se sienten ustedes atracados por las eléctricas, así directamente. Si se siente usted atracado, 905-810-317, y si considera correcto lo que paga por su factura, 905-810-318. ¿Es muy exagerado hablar de traco? Bueno, pues no, porque el mercado no está apenas liberalizado, solamente en una de las fases de lo que compone el mercado eléctrico, porque han tomado decisiones como no seguir en lo nuclear, pues mira, por aproximación, porque han tomado decisiones como tirar un montón de millones cada año en las renovables sin contar con nosotros, y porque a los españoles, si esas compañías que hacen el agosto aquí cerrasen y conectásemos directamente con Electricité de France, nos saldría el recibo un 60% más barato. Mire si son razones. A ver, ¿qué tiene que hacer un Estado? Pues tiene que garantizar que una cosa tan fundamental como la energía eléctrica, los costes del consumidor, de las empresas y del usuario sean racionales y proporcionales. Eso en un país normal. ¿Pero este es un país normal? Pues no. ¿Hay competencia eléctrica? No. ¿Qué son? Monopolios. Entonces yo, para que haya un monopolio eléctrico del sector privado, pues lo quiero público. Mira, yo no creo que sea la vía, pero es que esto es una tomadura de pelo. Es decir, el tema de las subastas es una estafa, y cualquiera que hables con alguien que conozca en profundidad cómo se funciona el tema de las subastas, lo que es la edición de la subasta, es una estafa. Es decir, el déficit de tarifa, 25.000 millones, pero si cada año tienen beneficios las eléctricas. Pero ¿cómo puede ser que los españoles estemos pagando el 60% más que la media de Francia? ¿Por qué? Porque alguien define un pool eléctrico, un pool de producción eléctrico, que las empresas dicen, sí, pero esto me lo pagas. ¿Y quién define eso? ¿Con qué condiciones? O sea, el usuario español puede estar en un momento donde tiene problemas bueno, 6 millones, volvemos a lo de siempre, 6 millones de desempleados, un descenso de los sueldos, está habiendo una verdadera devaluación interna en la capacidad, en la renta de cada ciudadano. Estar viviendo de 2006 a 2012 un 60% más por el coste de electricidad. Pero es que las empresas también. Queremos ser competitivos. ¿Cómo podemos decirle a los ciudadanos que la luz, el agua, servicios esenciales, que no son un capricho? Mire, el agua a lo mejor sí que puede haber una cultura del despilfarro. Y a lo mejor ahí sí que a veces que los impuestos son necesarios para que la gente tome conciencia y tomemos conciencia del coste del ciclo del agua. Bien, eso en Cataluña lo sabemos bien, es donde más pagamos por el agua. Pero la electricidad, yo creo que sinceramente la mayoría de los ciudadanos no hacen un uso abusivo de la electricidad. Es un bien esencial y que va a ir a más. Estamos hablando del coche eléctrico, estamos hablando de la electrificación, porque el consumo de energías derivadas del carbón o de los hidrocarburos va a haber un problema de coste real.
O sea, estamos electrificándonos porque ese es el objetivo a futuro de una sociedad que no dependa del consumo de productos energéticos derivados de los combustibles fósiles. Y estamos pagando esto. ¿Y por qué los franceses pagan un 70% menos? Por las nucleares. ¿Cuántas tienen? 53. ¿Y dónde? ¿A qué distancia En todas de España? partes. ¿Pero a qué distancia? El mismo, muy poca. Algunas Entonces, muy poca. Entonces, cuando alguien se obceca en la necesidad... Es un absurdo porque el riesgo es el mismo. ¿Alguien piensa que la radioactividad no pasa en los Pirineos? Esto, mire... Es una certeza axiomática de buena parte del espectro político de este país, y acabo, la izquierda, o sea, un gobierno que no quiere tiene que garantizar que un bien de primera necesidad, como en este caso la electricidad, tenga un coste razonable. ¿Lo hace? No. ¿Se plega a los lobbies? Por supuesto. Lo llevan haciendo 30 años plegándose a los lobbies energéticos de este país, que son, yo siempre digo, los del palco del Bernabéu. Y ya está bien, porque todos los ciudadanos no tienen acceso al palco del Bernabéu, pero pagan la luz. ¿Puede alguien decirle a alguien, oye, qué es esto del coste de los 25.000 millones de euros de déficit de tarifa? Esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Ahí fíjense, hasta en eso son innovadores los catalanes, que tenían al presidente de la patronal, el presidente de la eléctrica, que allí actúa en grado de monopolio, Juan Rosell, y no pasaba nada. No pasaba Delia nada. Ferrero. Yo simplemente por un poco ir en tu línea, es decir, ¿cómo se puede entender que exista una subasta en la cual los que fijan el precio o subastan son los mismos productores y comercializadores? Es que son los mismos, son las mismas empresas las que están haciendo eso. Y no solo eso, sino que luego en la distribución hay otras distribuciones, pero es que ni siquiera dejan acceso a otro tipo de empresas o pequeños productores. Hay una ley, que es la ley de balance neto o de autoconsumo, que era para pequeños productores que pudiesen al mismo tiempo verse compensado de la energía que meten en red y de la energía que reciben. Ni hablar, está parada. Tú pregúntales cuánto les cuesta producir la electricidad vía los sistemas hidráulicos. ¿Qué coste tiene? ¿Y cómo la venden? ¿Cuál es el coste de producción? Pero es que no existe nadie que nos diga realmente cuál es el coste, lo dicen ellos mismos. Tú intenta ponerte autoconsumo en tu casa. Pues yo produzco mi electricidad, dicen que no hay. ¿Por qué? ¿A quién benefician las leyes aquí? Es la cuarta subida, en todo caso, sí. Gracias. No, es la cuarta subida, creo, ¿no? En este año lo terminamos como lo empezamos, porque empezó ya con estos mismos tambores. Ahora, yo el tema de la energía nuclear, yo soy de los que tiene escrúpulo, porque no en todos los países de Europa se hace lo mismo. Francia es un caso, a mi juicio, exagerado, ¿no? Precisamente de rentabilización, pero que también puede tener otros costes, ¿no? De la energía nuclear. Ya visteis el efecto que tuvo en Alemania, por ejemplo, el accidente de Japón, el accidente nuclear, ¿no? La opinión pública, yo creo que en cada país tiene sus características, y yo creo que aquí en España no está el tema, no acaba de estar nunca maduro, ¿no? No sé, los partidos, en todo caso, la cuestión energética creo que no la han planteado nunca muy seriamente. Y en todo caso, yo que esta noche he dicho que me propongo hablar bien del gobierno en lo que pueda, creo que en este asunto sí que ha intentado hacer las cosas con un cierto orden, pero ha sido la propia justicia, ¿no? Hablábamos antes en relación con otros temas y cabe buscar respuesta en los tribunales. Bueno, el Tribunal Supremo le dio la razón a las eléctricas. Cuando el gobierno intentó congelar, después de esta primera subida este año, el gobierno quiso congelar las tarifas, y el que lo impidió fue el Tribunal Supremo, porque hubo una demanda de las eléctricas y bueno, esta situación que discutimos, pero que en derecho existe, del déficit histórico de tarifa, pues hace que se les reconozcan unos derechos concretos. Es que no tienen en cuenta lo que ya está pidiendo, Celia, subir el 10%. Si a las eléctricas se les dejara, nos subían ahora en enero el 10%. O sea que digamos que un cierto esfuerzo de contención en esto sí que hace el gobierno. Y bueno, si me dejáis que sea un poco irónico, en cambio, el salario mínimo va a subir 3 euros. ¿De qué os quejáis? Subir 3 euros. Muy bueno lo suyo. Maestro Eduardo Rodríguez del Val, aprovechando que en Francia la electricidad es un 60% más barata, aquello de Casablanca siempre nos quedará París, ya sabe. Mario Conde. Yo tengo que decir que yo soy vicepresidente de Iberdrola y miembro de la Comisión Ejecutiva. Y digamos que algo de formación económica tengo. Nunca me enteré cómo se calculan los precios de las eléctricas. Ni idea. O sea, ni idea. Y me entró una especie de complejo de torpe. Y yo dije, madre mía, debe ser medio imbécil. Pero resulta que, a propósito de la intervención de JP Morgan, cuando estaba analizando también el banco, JP Morgan se puso con sus mejores efectivos a ver cómo se formaba la estructura de precios de la electricidad. Entonces, a una de dos, o es una especie de velo de ISIS, o éramos todos torpes, ¿no? O sea, no lo sabemos. Pero
hay 2 o 3 formas básicas, es decir, la hidráulica, gratis, si llueve. La térmica, depende del precio, básicamente del precio del petróleo. Y la alternativa. La alternativa no funciona en términos de coste. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que ¿por qué Francia más? Porque tienen unas fuentes. Hay una cosa que es la estructura histórica de las eléctricas, que eso es un rollo muy difícil. Pero además de ese rollo muy difícil, hay un coste de producción. Si nos llueve mucho, Iberdrola, por ejemplo, era muy buena porque Iberdrola tenía una cantidad de energía hidroeléctrica muy buena, magnífica, y otras pues no la tenían que ir a la conformación sobre la base del gasoil. Yo tengo escrúpulos respecto de la nuclear, ¿cómo no voy a tenerlo? Pero lo que tenemos que decir a los españoles, ¿pero sabes sobre qué tengo más escrúpulos todavía? Sobre la quiebra de las empresas que se puede producir como consecuencia de incremento de los costes, porque solo pensamos en el consumidor, el señor que enciende la televisión, pero es que yo enchufo las máquinas. Claro. Es que yo levanto las puertas todas las mañanas. Es que las máquinas mías funcionan con publicidad y la tengo que repercutir en el precio de los productos. Y si tengo un coste de una energía básica como es la electricidad 60% más caro que Francia, el señor francés que está al otro lado de los Pirineos, claro, que hace lo mismo que yo, lo hace más barato. Entonces, los escrúpulos los tengo. Pero hay que explicarle a la gente las cosas claritas. ¿Usted qué quiere? ¿Tener escrúpulos hipotéticos de futuro o tener un sistema competitivo? Y elija. Si ha elegido el escrúpulo, entonces luego no se queje. Por cierto, compromiso en firme. No lo sé, y como no lo sé, me callo. Pero el próximo sábado les voy a contar en qué año se hizo el último pantano en España y quién gobernaba en España. Se van a quedar tiesos. Eso es algo. Es que vamos a ver, en economía está todo interrelacionado, efectivamente. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que más puede afectar, de las cosas que más pueden afectar a las ventas? El IVA. Nos lo han subido, vendo menos. ¿Qué es de las cosas que más pueden afectar a la producción? La energía. Me la suben. Entonces, también vendo menos, tengo más costes. Entonces, ya no vendo. Ya hay un punto que ya no vendo, muero. Pero ahora, claro, y ahora vamos... No, además, claro, por supuesto, el dinero que no tengo financiación. Ahora yo me voy a la calle y veo a un señor que tiene un bar y tiene a 3 empleados, que estaba a punto de despedir al tercero. ¿Qué pasa? Vende menos, le suben la energía, ¿eso en qué va a repercutir? En que va a tener que echar uno a la calle. Y yo, por relacionarlo con otro tema que es muy similar, con la gasolina, yo desde que han subido tanto la gasolina veo las estaciones de servicio vacías, no se mueven las carreteras, no se mueve España por carretera. ¿En qué se va a traducir esta subida de electricidad? Por estar todo interrelacionado, en que vamos a ver más comercios cerrar en nuestras calles. Don Fernando Vizcaíno. Yo creo que eso es realmente lo más importante, que es cierto, es decir, que al final... Aquí es que, lo decía antes Celia al principio del programa, todo el ajuste lo están haciendo los ciudadanos individuales y las empresas y el pequeño comercio y el autónomo. Es decir, soportamos todo. Soportamos subida de impuestos, soportamos subida de la energía, soportamos absolutamente todo. No nos toca la lotería hoy, que nos podría haber tocado, hubiese sido una solución, que hubiese estado más repartida la lotería. Al final, yo es que con perdón, el símil no sé si es muy bueno, la ubre de la vaca va a estar más que angosta, es decir, no va a haber absolutamente nada, y entonces esa es la solución. Realmente en esto, como en todo lo que hemos hablado esta noche, yo creo que se debería de meditar.